Gracias, Señor. Gracias por otro día, gracias por la agüita que nos has dado. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro Dios, el Dios que nos ama, el Dios que tiene cuidado de nosotros. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa y en tu presencia. Invitamos a tu Espíritu Santo para que sea Él abriendo nuestros oídos, nuestro corazón y dándonos la revelación de tu palabra, porque tu palabra, Señor, permanece en los cielos y tu palabra es para nosotros medicina y pan de vida para nuestra vida y para nuestro caminar en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Éxodos 19, versículo 1 al 6. Dios llamó a Moisés y le dio los mandamientos y le dijo, ves y dile a Israel. Es igualmente Dios en los tiempos en que vivimos nos pide que vayamos y le digamos al mundo lo que Él es, porque es necesario saber y es necesario que nosotros seamos testigos de lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestros tiempos. Dice en Éxodo 19, versículo 1, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios siempre es bueno, Dios siempre sabe lo que hace y nunca cuando llama a alguien, como decimos los mexicanos, nomás lo deja allí, lo avienta y vete. Dios siempre da instrucciones, siempre dice qué es lo que tengamos que decir. Yo siempre me acuerdo de Pastor Beams, cuando él estaba, siempre no sé por qué, yo le decía a mi esposa, hay más gente, más personas, más preparadas, con más inteligencia, ¿por qué me dice a mí? Pero siempre yo lo tomaba no como de él, sino como de Dios. Porque yo decía, es Dios a través de él diciéndome a mí. Porque si fuera de hombre, él diría, bueno, este es mejor. Pero él me decía a mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos fieles a Dios y creemos en Dios, Dios puede usarnos. A pesar de la negación de Moisés, cuando Dios lo llamó, Dios le dijo, ¿quién te hizo? ¿Quién te hizo la boca? ¿Quién? Tienes que ir. No, mira que yo soy otro. Le dijo, ok, no vamos a discutir a tu hermano, pero yo voy a estar contigo, voy a llevarte a ti y tú le vas a decir a Aarón lo que yo te digo. Dios es un Dios de misericordia y Dios sabe lo que hay en nuestro corazón.
Por eso cuando Jesús, antes de partir, él instruyó a sus discípulos en los 40 días que se estuvo manifestando después de la resurrección, para prepararlos y para decirles qué tenían que hacer. Ellos querían, ya cuando él se fue, la Biblia dice que ellos querían volver a su rutina, a su trabajo, a su vida. Por eso él tuvo que manifestarse después de su resurrección, para que supieran que él vivía y que él iba a estar con ellos. Dios, en su amor y en su misericordia, él conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Por eso él nos prepara, pero antes de prepararnos o antes de ser testigos, tenemos que creer en él. Porque si no creemos en él, ¿qué es lo que vamos a testificar? Amén. ¿Lo que éramos antes? ¿Qué era lo que hacíamos? ¿En dónde nos movíamos? No, Dios cuando nos separó, Dios cuando separó a Moisés, lo preparó para que él fuera el líder de su pueblo, aquel pueblo que había escogido, no porque era muy bueno, decía un pastor, no porque era una joya, sino porque se le ocurrió a él, este es mi pueblo, y mi pueblo va a llevar y a contar las maravillas que yo hice. Por eso le dijo, ve y dile a Israel de dónde lo saqué y cómo lo saqué, y que cuenten quién soy yo. Nosotros tenemos que contar quién es el Señor y qué hizo el Señor y qué está haciendo el Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar, porque el testimonio de Dios es mejor que el testimonio que teníamos antes. En Isaías 43, versículos 10 al 12, él siempre cuando se manifiesta, él se manifiesta en grande, para que nosotros reconozcamos que no es un hombre, no es una persona como nosotros, es una persona que conoce y se manifiesta como él es, el Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios que abrió los mares, el Dios que hizo juicio contra sus enemigos. 43, Isaías 43, 10 al 12. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Cuando Israel estaba en Egipto, dice que era esclavo. Ellos clamaban porque sabían que había Dios, pero sin embargo no sabían que los podía sacar de Egipto. Por eso los esclavizaron y se conformaron, dice un pastor, comiendo cebollas y comiendo ajos, porque era lo que les daba Egipto. Pero Dios no es un Dios de restricción. Dios da en abundancia cuando nosotros creemos y cuando nosotros caminamos con Él. Dios es un Dios que ninguno de los dioses de aquellas naciones que había podía hacerlo. Ellos no clamaban a los dioses de Egipto porque no lo conocían, ni habían oído de ellos. Pero sin embargo, ellos no clamaban,
ni se aferraban ni le pedían a Dios que los salvara, porque no sabían que era un Dios de salvación. Nosotros antes no clamábamos a Él, no lo buscábamos a Él, porque era un Dios de historia. Era un Dios que nuestros padres, nuestros abuelos lo nombraban, pero sin embargo no creían, porque si hubieran creído, hubiéramos nosotros también creído en Él. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, y no porque éramos inteligentes, sino porque dice que Dios conoce desde antes de que nosotros naciéramos, ya estábamos predestinados para ser hijos de Él a través de Jesucristo. Por eso dice que Dios tuvo misericordia de nosotros y que Dios se manifestó a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y nadie puede ver a Dios y vivir. Solamente Moisés dice que lo vio cara a cara. Pero de ahí la Biblia no me dice que alguien lo vio. Se manifestó a los profetas, se manifestó a aquellos que Él escogió, pero no cara a cara. ¿Por qué? Porque es un Dios santo y es un Dios que si nosotros lo miramos, no quedamos levantados o parados. Recuerda cuando el Señor Jesús lo fueron a arrestar, cuando preguntaron quién era o dónde estaba, Jesús dijo, aquí estoy. Dice que aquellos hombres cayeron, porque la presencia de Dios, la gloria de Dios, el hombre no puede estar firme o no puede estar parado delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es santo. Dice el versículo 11 de Isaías, del versículo 43, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, recorríamos a fulano, a mangano, al compadre, a la comadre, pero ellos no nos podían ayudar más de lo que es en lo natural. Y a veces, si nos ayudaban, era una vez, y a la segunda vez nos cerraban la puerta, porque ellos no pueden hacer lo que Dios puede hacer. Ellos no tienen la misericordia ni el amor que Dios nos ha manifestado y la paciencia que Dios ha manifestado para nosotros. Por eso nosotros tenemos que saber quién es Dios y qué hace Dios y qué es lo que puede Dios a través de nosotros manifestar. En Primera de Pedro, capítulo 2, dice allí que nosotros somos un pueblo santo. Yo a veces me miro y digo, ¿seré santo? Porque todavía a veces fallo, y a veces cuando fallo digo, ¿seré santo? Pero Dios nos ve santos a través de Jesús. Y esa santidad está trabajando Dios a través de la palabra. Por eso dice, santificados con la palabra, no con cubrirnos hasta los ojos, no, o vestirnos, no. La santificación viene por la palabra y comienza la santificación de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha escogido así como somos, para que anunciemos las verdades
y manifestemos la gloria de Dios o la luz de Dios. Por eso dice en los evangelios, nosotros somos la luz del mundo, o deberíamos de ser la luz del mundo y la sal del mundo. ¿Por qué? Porque somos un pueblo santo, un pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha escogido, es para que nosotros vayamos. Yo siempre he escuchado personas que dicen, no, ¿para qué voy a la iglesia? Yo ya lo sé. Y a veces hasta rechazan las personas que Dios escoge para enseñarnos. No, ay no, ya. O a veces hasta preguntamos, ¿quién va a estar? No, ese ya. Eso es lo que él sabe, ya no tiene ya que enseñarme nada a él. Déjeme decirle, la palabra de Dios es la misma, pero la revelación no es la misma cada vez que el hombre de Dios o el siervo de Dios nos enseña la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es multiforme, tiene muchas cosas que todavía nosotros no las podemos alcanzar ni nos han sido reveladas. ¿Por qué? Porque la revelación no es solamente Jesús. No, Jesús se manifestó en múltiples formas a través de su ministerio. Él se manifestó como siervo, como maestro, como el ungido, como el Mesías, como Dios. Pero sin embargo, nosotros lo ponemos en un solo, dice uno, en un solo cajón, en un solo cuadro. No, Jesús no vino a ser solamente un siervo, Él vino a ser el Hijo de Dios, el ungido, el que manifestó las obras de Dios y el que hizo las obras de Dios. Entonces no desechemos la palabra y no desechemos lo que somos, aunque a veces no lo manifestamos, somos hijos de Dios en un proceso. Déjeme decirle en lo natural, cuando un niño nace, va de crecimiento, como dice la palabra, de luz en luz, de conocimiento en conocimiento, hasta que llega a ser el hombre que Él quiere ser, no lo que Dios quiere, porque a veces nosotros nos desviamos por las cosas y las emociones de nuestras vidas. Pero Dios ya desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya sabía quién iban o quiénes íbamos a ser. Que lo manifestemos, a lo mejor no, pero por eso estamos en un proceso. Porque la manifestación del Hijo de Dios se manifestó en la vida de Jesús. Primeramente dice que Él nació como cualquiera de nosotros, en lo natural, pero fue creciendo en sabiduría, en conocimiento, hasta que fue ungido para manifestar el reino de Dios. Nosotros estamos en un proceso y vamos a llegar un día a manifestar lo que somos, pero tenemos que dejarnos enseñar por aquellos que Dios ha puesto. En Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, ahí está el proceso del Señor Jesús. La Biblia dice que Jesús fue 100% hombre, pero fue también 100% Dios. Y su manifestación fue totalmente cuando fue ungido. Lucas 4, versículos 18 y 19. Dice, hablando el Señor Jesús, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón
y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿A qué vino? A anunciar la libertad, a librar a los oprimidos, para manifestar el reino de Dios. Cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos oprimidos por las cosas del mundo. Ay, tengo que hacer como aquel, o tienes que parecerte a aquel. Y a veces nosotros nos esforzábamos para ser igual que el vecino o igual que nuestro estudiante que estaba sentado a nuestro lado. Pero Dios no. Dios no quería que nosotros fuéramos igual que el que está a nuestro lado, sino en el que hemos creído. Por eso dice que nosotros un día vamos a llegar a la medida del varón perfecto que es Jesucristo. No el vecino, no aquel que dice que es bueno, que no roba, que no maldice, que no. No. Eso es bueno en la sociedad, pero no es bueno ni para servir a Dios. Por eso vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 19. Dice, a predicar el año agradable del Señor, o a enseñar o a compartir lo que Dios nos ha dado. Dios no nos ha dado, como dice la palabra allá en 2 de Timoteo, un espíritu de temor, sino un espíritu de amor y de dominio propio para poder enseñar lo que el Señor nos ha encomendado. Todos tenemos un ministerio y el ministerio es de enseñar lo que Dios nos ha dado. Por eso cuando los discípulos comenzaron, después que el Señor fue levantado, ellos comenzaron diciendo, ustedes, esos que crucificaron al Hijo de Dios, al Mesías, al ungido, en ese nombre hay perdón y en ese nombre hay arrepentimiento. Mientras nosotros no conozcamos lo que es Jesús, nosotros vamos a tenerlo solamente en un recordatorio cada año. Oh, es Semana Santa, oh, es Pascuas, oh, fue cuando crucificaron a Jesús. Ya nos ponemos a hacer tantas cosas porque no conocemos lo que Él vino a hacer, sino lo que dice la historia o lo que dicen las tradiciones. Tenemos que conocerlo. Por eso aquellos grandes hombres de la ley desde el tiempo de Jesús no lo conocieron, porque ellos tenían tanta tradición que olvidaron el mandamiento de Dios y olvidaron para qué Dios los había puesto. Déjeme decirle, la corrupción corrompe al hombre. Y mientras no desenvuelva lo que Dios, para lo que Dios nos puso, nosotros no vamos a servir para nada. O sea, para Dios. Solamente cuando nosotros creamos que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Señor, que Jesús fue el que resucitó y que por medio de Jesús nosotros podemos ser lo que Dios quiere que seamos. Por eso cuando Josué, cuando iba a salir a la batalla, él se preparó y él estaba listo, pero sin embargo cuando él iba a comenzar la batalla se le presentó un varón y él le dijo, ¿quién eres? ¿O con quién estás? Él le dijo, yo soy el príncipe de los ejércitos de Dios. O queriendo decir, yo estoy contigo. Y dice que Josué le dio reverencia y eso es dándole a Dios lo primero. O sea, yo no me voy a mover, muévete tú y yo te sigo.
Nosotros tenemos que seguir a Dios para poder ser algo y vencer nuestras batallas en nuestra vida. Dios quiere que nosotros seamos vencedores, pero no por nuestras fuerzas, sino por medio de Él y de su Espíritu. Por eso Jesús no comenzó el ministerio en su tiempo o en el tiempo de Él, sino en el tiempo de Dios. Nosotros tenemos que, cuando ya creemos en Jesús, nosotros podemos ir a testificar lo que somos en Cristo y lo que es Jesús para en este tiempo y para nuestras vidas. Si usted que ha escuchado en esta mañana la palabra, usted puede prepararse, no con estudios del mundo ni preparación del mundo, sino con preparación de Dios y con su Espíritu para poder ser un testigo de Dios. Pero antes tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Usted dirá, ¿cómo? Reconociendo que somos pecadores y que nosotros no podemos llegar a Dios ni ser usados por Dios hasta que nosotros nos pongamos bien, entregando nuestros pecados para que Dios tenga misericordia de nosotros y para que la luz de Dios se manifieste al mundo. Ahí donde está, usted no tiene que hacer nada, nomás incline su cabeza y haga esta oración. Si usted lo hace de corazón, déjame decirle, ahí usted va a comenzar a entrar en la voluntad o en el camino de Dios. Señor, gracias te doy en esta mañana. Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste a morir en la cruz para perdonar mis pecados. Señor, tú llevaste todos mis pecados a la cruz. Señor, desde este momento, yo te entrego todos mis pecados. Señor, déjame ayúdame a vivir una vida para ser un instrumento, un testigo de que tú vives. Gracias, Padre, por perdonarme y gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Gracias por mi salvación en Cristo Jesús. Dios, te doy gracias. Amén. Si usted ha escuchado esto, usted puede compartir esto con otros, especialmente en su casa, con su familia y con sus amigos, sea en el trabajo o sea donde quiera que usted ande, compartan lo que ha escuchado y Dios será glorificado. Que Dios me lo bendiga y esto lo escuchará a través de la Facebook de Prevailing Word Church. Que tenga un feliz domingo.